el muerto, como le dice Gonzalo Chávez, ¿no? A la economía boliviana como está ahora, el muerto que van a tener que recibir, que va a tener que recibir el próximo gobierno, el que entre en agosto, sea la oposición, sea el oficialismo, sea Andrónico, sea Tuto, sea Samuel. A ver, un breve diagnóstico de ese muerto, Samuel, y lo que tendrían que hacer rápidamente. Bueno, mira, realmente cuando uno hace el diagnóstico de la economía boliviana, pues anda a la sala de emergencia y el paciente está colapsado, ¿no es cierto? Tiene una inflación que está elevada. El año pasado fue casi 10%, alimentos 14,5%. Cuando agarras la inflación que toca a las empresas, que es la inflación que mide un otro índice que no lo conocemos mucho, pero que saca el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el IPM. El IPM, tú vas a ver que el IPM, por ejemplo, de productos importados es 26%. Entonces tú tienes un problema muy complejo con la inflación. Después tú tienes una economía desacelerada ya hace muchos años, ¿no es cierto? Porque el problema viene desde el 2014 y la economía ha ido bajando, achicándose cada vez más. Tienes un problema de precariedad laboral, tienes un problema muy serio de abastecimiento de combustibles. El aparato productivo, la vida de las personas tiene un cuello de botella que es la gasolina y el diésel, que tienes que resolverlas relativamente rápido. Un país no funciona sin energía y estamos frente a ese desafío. Tienes la escasez de los dólares, que cada vez es más fuerte, más dura. Tú tienes al mismo tiempo un déficit público gigantesco, 12 años de déficit público, que en promedio está en 8-9% negativo del Producto Interno Bruto. Tienes un sector externo prácticamente colapsado porque mataste a la gallina de los huevos de oro, que era el sector gas y EPFB, que te daban 6.600 millones de dólares de exportaciones hacia el año 2014, y eso ha bajado a menos de 2.000. Entonces tú tienes un cuello de botella externo durísimo. Tienes una sociedad sumamente polarizada. Entonces, rearmar, digamos, cambiar esas cosas, pues tiene que tener etapas. Tú dirías, imagínate, estás todavía en la sala de emergencia, tendrás que tomar medidas de cortísimo plazo para estabilizar al paciente. Ahí quiero llegar rápidamente, Gonzalo, esas medidas de corto plazo. ¿Cuáles deberían ser las medidas de corto plazo que gobierno que venga tendría que tomarlas de inmediato, porque el ciudadano no le va a dar mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas medidas de corto plazo? Ya, mira, pero para terminar lo anterior, déjame dar el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se llama estanflación. Inflación con recesión. Aumento de precios con pérdida de trabajo. Entonces, es una enfermedad muy diferente de 1985, cuando teníamos hiperinflación. También es una enfermedad muy diferente del caso argentino de hace un año, porque mucha gente pues cree que el tema es un modelo a la Milei, ¿no es cierto? Pero también es una enfermedad diferente. Entonces, en ese contexto, tú tienes que entender que en el cortísimo plazo, tú tienes que hacer, obviamente, estabilizar al paciente. Para estabilizar al paciente, tú tienes que cortar ese déficit público de alrededor de 10, 12%, que tampoco sabemos cuánto es exactamente. Tienes que bajar 4 puntos porcentuales por lo menos. Y tienes que trabajar por el lado del gasto y por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto, hay que cerrar varias empresas, cerrar, no privatizar, cerrar. Nadie se va a comprar. ¿Por qué cerrar y no privatizar? Porque privatizar lo están proponiendo todos los candidatos de la oposición. No, hay que cerrar. Lo que ocurre es que tú tienes empresas, como es el caso de BOA, con pasivos negativos muy grandes, pierde plata. O sea, los pasivos son tan negativos que si alguien quisiera comprar BOA, en realidad el Estado le va a tener que poner, oye, llévate BOA con estos 10 millones de dólares, por favor. Porque, o sea, no tendríamos que hablar de privatizar, sino de regalarlas. Y encima darles una compensación, casi. ¿Ah? En el caso de privatizar, tienes que regalarlas. Exacto. ¿No? Inclusive dar plata para que funcionen. Entonces, el desafío es cerrar. Ahora, hay otras que probablemente podrás privatizar y hay otras que podrás mantenerla como Estado. Pero ahí tienes que cortar. O sea, buena parte de las empresas estatales las tienes que cerrar. Una que otra
privatizar y las que se queden en manos del Estado tienes que introducir competencia, sector privado, mercado, para disciplinar, ¿no es cierto?, de alguna manera la lógica de estas empresas estatales que podrías mantener, pero que deberían ser las mínimas. Entonces, corte significativo. Tienes que, por el lado de los cortes, agarrar el tema del subsidio, y el subsidio hay que eliminarlo para la gente que no necesita. El subsidio hay que focalizarlo, ¿no es cierto?, en la gente que necesita. En el caso de la gasolina, tienes que mantener el subsidio para el transporte público y los autos de baja gama, de las petitas para abajo desde el año 2005, digamos, ¿no? Para los autos de alta gama, precio no subsidiado, precio internacional de los hidrocarburos. En el caso del diésel es más complejo, pero igual, tienes que crear, ¿no es cierto?, un sistema a través del cual el subsidio se mantenga para los pequeños productores y transporte público y subastes el subsidio, que el precio sea subastado de los precios que el Estado trae y que dejes totalmente libre traerte diésel de afuera. Si tú y yo nos encontramos este fin de semana y decimos, vamos a traernos diésel, tenemos nuestros 2 turrilitos, vamos a traer el diésel, yo no tengo que darle explicaciones, pedir permiso a la NH, sacar lo que es, no, yo voy, traemos y nadie nos tiene que pedir y traemos nuestros turriles. Eso es libre importación de diésel. Ahora, en el caso de la gasolina, para evitar lo que se llama el arbitraje, que la petita vaya en la mañana y compre 100 litros y lo descargue en un turrilito y en la tarde vaya otra vez y otros 100 y así después venda, digamos, haga especulación con eso, con Big Data y con el sistema Bevisa, no sé cómo se llama, que tenemos. Yo ya sé que cuánto Víctor Hugo usa de gasolina por mes, por semana. Entonces establezco una cuota. Víctor Hugo maneja 100 litros por semana, digamos. ¿Ok? Esa es tu cuota subsidiada. Ahora, si tú quieres conseguir más diésel o más gasolina, pues ahí vas a pagar temas digamos, no vas a pagar el subsidio. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que desmontar el tema de los subsidios y que estos se dirijan a la gente que realmente necesita. Ahorita el subsidio es ciego, no distingue entre la PETA y el Hammer. No distingue entre el productor de 1 hectárea con el productor de 50,000 hectáreas o el que maneja dragas sacando oro de los ríos. Entonces, todos tienen el subsidio igual. Entonces, eso hay que cambiarlo y transitar a más mercado, pero también a subsidio focalizado. Y eso es lo más grande que hay. Por supuesto, costar gasto corriente, propaganda, hay un montón de grasa que hay. Pero esto es lo más grueso en números, ¿no? Sí. 2 en millones números es de lo más dólares, grueso, por lo menos en el tema de hidrocarburos. Sí. Ahora, por el lado de los me quedan 30 segundos, Gonzalo, y te los regalo para la parte final. Ya, para el tema del tema de los ingresos hay que hacer una reforma tributaria. Bajar impuestos para los que siempre hemos pagado impuestos, 2-3%, y ampliar la base tributaria. Tienen que pagar impuestos los cocaleros, los gremiales grandes, los cooperativistas mineros, es decir, menos impuestos, pero la base impositiva mucho más grande. Solo el 20% de la población económicamente activa en Bolivia paga impuestos. Hay un 80% que no paga impuestos. Los impuestos más bajos, pero para todos, de tal manera que tengas unos ingresos significativos. De esa manera vas a resolver el tema fiscal, cortísimo plazo. Después, política monetaria contractiva, hay que recuperar la independencia del Banco Central de Bolivia para que deje de ser la caja chica del Estado. Tienes que liberar el tipo de cambio, volver a un tipo de cambio flexible, sucio que se llama, volviendo con el bolsín. Tienes que fomentar radicalmente las exportaciones, especialmente de turismo, para generar dólares. Tienes que crear una ley de responsabilidad fiscal para que el gobierno tenga límites en el gasto y la inversión pública a futuro. En fin, ¿no es cierto? Es un conjunto de medidas que tienes que tomar para dar shock y estabilizar al paciente. Pero simultáneamente tienes que cambiar el patrón de desarrollo que sigue caminando en círculos hace 200 años en base a los recursos naturales y caminar a un patrón de desarrollo basado en capital humano y con un modelo, obviamente, con mayor emprendedurismo privado y con un Estado relativamente pequeño, pero, ¿no es cierto?, muy efectivo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Yo estoy seguro que muchos candidatos han escuchado
esta intervención. Y creo que esta parte de la economía, del diagnóstico de cómo está y lo que se tiene que hacer es fundamental para que lo vayan transmitiendo como propuestas en sus campañas y no abundar en peroratas, en discursos a veces absolutamente intrascendentes, ¿no? Que no le ayudan al ciudadano. El ciudadano tiene que tener en esta elección la oportunidad de un voto absolutamente consciente respecto de la propuesta, de aquello que realmente le convenza para poder cambiar, mejorar la situación que en este momento tiene el país, más allá de los apasionamientos políticos. Gonzalo Chávez, analista político, analista económico, hablando también hoy de política. Muchas gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo.